Y de ahí, como les decía, lo que revisamos el día de hoy son estas fuentes o estos estilos de citación que se escucha, por así decirlo, complejo, se escucha que únicamente lo tienen que hacer los científicos o personas muy intelectuales. La verdad es que no. Esto lo hacen incluso desde estudiantes de colegio, que yo a mis estudiantes, por ejemplo, del colegio de adolescentes, les pido que todos los trabajos lleven normas APA, si no, no les reviso. Es más para esta idea de siempre la ciencia que continúe creciendo, que continúe creciendo. Y como les digo, no es que es nada del otro mundo, incluso hay aplicaciones de la actualidad que nos facilitan mucho esto. Entonces, recapitulando, ¿por qué se debe citar las fuentes de información? Es para básicamente dar el crédito a las ideas o al trabajo a las personas que corresponden. Así como nos sentiríamos utilizados o nos sentiríamos mal si, por ejemplo, digamos, Marco o Estela tienen una idea que apoya al colegio y yo digo, no, esa idea es mía, ellos no hicieron nada. Obviamente uno se va a sentir primero utilizado y segundo desvalorizado porque no aprecian el trabajo que hizo uno y luego robado, porque obviamente también, como les decía, eso es un robo y se llama plagio. Entonces, lo mismo se debe hacer desde el punto de vista académico, se debe reconocer el trabajo de las personas que ayudaron a tener esa información. También se reconoce la autoría, permite verificar la información que estamos diciendo. Como les decía, si yo digo que, por ejemplo, el Miguel de Cervantes es el mejor colegio, es el peor del colegio, obviamente los estudiantes o la rectora me podrán demandar para que yo compruebe eso. Y yo necesito tener allá esta información, la saqué de tal lado. Y con ello me evito un montón de problemas. ¿Para qué me sirve reconocer la autoría de un trabajo? Me sirve primero como una muestra de respeto a los autores, saber que voy leyendo sus trabajos, saber que no me apropio de sus ideas, y de igual forma me sirve a mí como una especie de reconocimiento implícito. Lo que les decía, yo como profesor, yo no puedo hablar de medicina, yo no puedo hablar de alimentación, porque tengo el mismo conocimiento que ustedes, simplemente conocimiento empírico. Pero si yo digo, según investigaciones de la clínica Mayo, es comprobado que la, la alimentación mediterránea es la mejor del mundo porque contiene muy bajas grasas o las grasas que tiene no son saturadas, tiene una gran variedad de granos. Yo ya estoy reconociendo eso y de igual forma otra persona va a decir, allá, la clínica Mayo es una de las clínicas más importantes a nivel mundial, entonces ellos deben saber sobre el tema. Y quien está diciendo eso no es simplemente un profesor, sino son expertos en el tema. El segundo me ayuda a evitar el plagio, lo que les decía. A veces hay personas que hacen plagio y esto más que nada en canciones. Tal vez deben haber escuchado noticias, digamos, de que tal artista demandó a otro artista porque la canción es bastante similar. A veces se puede hacer plagio de esa forma. Digamos, yo me quedo con una tonada en la cabeza y digo, genial, es una nueva canción. Pero resulta que es únicamente una variación de alguien que ya sacó un artista y como yo lo escuché en la radio, como que traté de imitarla, pero obviamente de forma inconsciente. O hay quienes lo hacen de forma directa, entonces eso me puede poner a mí en líos legales. Y cuando yo cito la información, yo me evito todo ese tipo de problemas. Entonces yo digo lo que hacen muchos artistas, digamos, yo voy a copiar o a basarme en una canción de Michael Jackson, pero yo le voy a poner una nueva letra. Entonces ahí le doy un porcentaje mínimo, yo me quedo con la mayoría y con eso evito de que los abogados del artista o de la familia me demanden y se queden básicamente con los derechos de toda la canción. Y por último punto, ¿por qué debemos ir citando los trabajos? Es por verificar y transparentar nuestra información. De igual forma, lo que les decía, de dónde estoy sacando estos datos, simplemente lo estoy diciendo desde el desconocimiento, desde lo que yo supongo, o realmente hay algún punto académico detrás. Entonces, para hacer estas citas, como les había dicho, hay distintos formatos. El APA, por lo general, se ocupa en educación. Es la Sociedad Americana de Psicología. Establecieron estos formatos y básicamente se lo hace para que pueda ser mucho más fácil la lectura y no tenga cada quien su formato de escritura, su formato de escribir libros, sino que es una especie de estándar que va a hacer que todos ya sepamos que si, por ejemplo,
la primera hoja siempre va a tener esta linda portada, entonces ya no me interesa la primera hoja. Siempre voy a iniciar con introducción, voy a continuar con características, luego continúo con tipos y siempre cierro con una conclusión. Eso me hace que sea mucho más fácil la lectura, porque si yo quiero solo verificar la conclusión, me voy a la parte final y listo. No tengo que estar buscando en todo el libro. O de igual forma, no se da el problema de que algunos autores lo hacen con letra muy pequeña o habrá otros que hagan con letra muy grande y se ocupan un montón de hojas. Entonces tenemos estilos como el APA, como el MLA que se ocupa en medicina, el Chicago que se ocupa en otras carreras, tenemos formatos como el ISO, tenemos como el IEEE, que básicamente todos tienen el mismo principio. Como les decía, tener este tipo de estructura de escritura para que sea fácil su lectura y de igual forma sea fácil el referenciar o el citar los trabajos de donde nos hemos basado. ¿En dónde se debe aplicar este tipo de citaciones? Como les decía, más que nada en trabajos de investigación. Esto lo hacen médicos, lo hacen profesores cuando se está investigando modelos educativos, lo hace cualquier persona que esté estudiando básicamente algún tema. Y obviamente, como nuestro conocimiento no surge de la nada, debemos ir referenciando en qué otros estudios nos estamos basando. Tenemos de igual forma los ensayos académicos, que hemos estado viendo eso, cómo escribir ensayos persuasivos, en qué me baso para yo decir, por ejemplo, que la educación de antes era peor, porque muchas personas me dirán, no, profe, ¿cómo va a decir eso? Antes nosotros nunca les faltábamos el respeto a nuestros padres, siempre hacíamos caso a los profesores. Y vuelta les puedo decir lo contrario, que ya hay estudios amplios, muy, muy amplios, que la educación que se ejercía con violencia, lo único que crea es miedo en los estudiantes. Y por eso hay un gran investigador argentino que él decía, tenemos tan presente el miedo y tan presente que siempre tenemos que obedecer, que cuando nos llaman, nosotros decimos, mande, ordéneme, dígame. No decimos y corregimos cuando decimos el qué, porque si digo yo qué quieres, me pongo de igual a igual. Pero si yo digo mande, yo ya me pongo ese lugar de inferioridad. Y eso es lo que nos han enseñado la escuela antigua, que el estudiante y el profesor no son iguales, que el maestro está en un pedestal. Y en este caso, creo que todos deben haber tenido maestros que eran muy buenos enseñando, como también tenían maestros que eran muy malos enseñando. Y tengo estudiantes o tengo compañeros de trabajo de igual forma que han mencionado eso, que por ejemplo ellos no tienen ningún interés en matemáticas, en lenguaje, en arte, porque tuvieron profesores muy malos. O de igual forma profesores con los que no supieron empatizar. Y aquí, por ejemplo, de igual forma, tengo estudiantes que más que buscar una formación académica de qué es el trinomio cuadrado perfecto, de qué es del lenguaje, de qué es del punto y coma, ellos muchas veces lo único que necesitan es alguien quien les escuche, porque en casa tienen un montón de problemas y no se sienten a gusto. Y la única válvula de escape, por así decirlo, que tienen es del colegio. Y si yo como profesional no estoy ahí para ellos, pues básicamente están a la deriva. Entonces, yo puedo mencionar eso, que vuelvo y repito, todo eso está investigado o está avalado por personas que saben sobre el tema, por eso les doy mi opinión y no es simplemente yo creo que esto es así porque sí, no, sino que existe un proceso de investigación detrás. De igual forma, tiene que ver con las tesis y las disertaciones para quienes tengan que o tengan el sueño de aspirar a entrar a una carrera universitaria. Cuando tengan que graduarse ya por los últimos semestres, tienen que realizar ese trabajo o esos procesos de tesis y ahí muchas veces los estudiantes entran en pánico porque no saben cómo hacerlo. De igual forma, hay uno de los beneficios que ustedes tienen. Si ustedes aprenden a manejar esto, pueden dedicarse a la escritura de tesis, que por ejemplo eso es algo a lo que yo me dedico y con una tesis se gana tranquilamente unos $600. Entonces es un elemento muy, muy importante y por eso les decía que incluso los estudiantes tienen que desarrollar este elemento. Cuando se tiene un trabajo muy bien citado, me da algunos beneficios. Genera credibilidad, lo que les decía, no es simplemente la opinión que yo tengo sobre un tema que puede estar equivocada, sino que se basa en sitios confiables. Y ahí lo que habíamos visto un poco la otra semana, si yo veo un boletín sacado por un doctor
o veo una cadena de WhatsApp que dice no tomes aspirina porque la aspirina es mala y te mata. ¿A cuál deberé creer más? ¿A una persona que ha pasado toda su vida estudiando sobre el cuerpo humano y la medicina? ¿O a una cadena de WhatsApp que ni siquiera sé quién me mandó? Otro es que fomenta la transparencia, el saber que si yo no soy el autor de una idea, tengo que referenciar a la persona que sí lo es. Entonces, desde este punto, facilita la argumentación y se vuelve un elemento clave para seguir. Otro tiene que ver con la verificación de contenidos, porque yo puedo decir, no, para mí que el profe está loco y se está inventando esto de que la educación de antes era únicamente miedo. Yo, por ejemplo, no le tenía ningún miedo a mis profesores y estoy aquí. Entonces, yo les digo, a ver, estudiantes, esto que yo estoy diciendo está en tal artículo, si ustedes le dan clic aquí, ustedes van a poder ver el estudio que se hizo, cómo se llegó a esta comprobación. Y hay quien esté interesado en el tema, investigará o leerá ese artículo y podrá decir, haya verdad, en este contexto ha sido así o confrontará sus ideas. De igual forma, contribuye al avance del conocimiento, como les decía, cuando los investigadores son citados o son referenciados, se adquiere cierto prestigio. Entonces, mientras más investigaciones tenga yo como investigador y más se las citen, soy más relevante porque eso significa que mis investigaciones son importantes para la comunidad académica, son importantes para la comunidad científica. Por ende, gozaré de ese estándar, me pagarán más, yo podré publicar cada vez más libros, más editoriales me buscarán y demás. Entonces, para ir finalizando, el citar fuentes de información es de vital importancia tanto para quienes se dedican a esto como para estudiantes que están aprendiendo sobre un tema. La idea es de igual forma saber que, como les he dicho en algún punto, las personas piensan que crear un artículo, establecer modelos nuevos dentro de ciencia, solo lo pueden hacer personas con el cabello blanco, que tienen una bata de laboratorio con lentes súper, súper grandes. No, hacer ciencia es mucho más sencillo que eso. No digo que es completamente fácil, pero sí está más cercano a que cualquier persona que si yo, por ejemplo, como docente, quiero hacerlo, lo puedo hacer. Lo único que debo tener en cuenta es estos elementos de citación, como de igual forma lo podrá hacer un economista desde la economía, un doctor desde la medicina, y esto es lo que fomenta la investigación y fomenta a la academia a que los profesionales sean cada vez más preparados. De igual forma, permite reconocer y validar la autoría de un artículo, evitando el plagio y con ello la transparencia en la credibilidad, lo que les decía, el hecho de que yo pueda establecer este dato saqué de aquí y que no sea simplemente no, yo sé de dónde saqué ese dato y no tendrían por qué saberlo. No, si yo cuestiono mis ideas, no tengo ningún problema con que se revise de dónde sacaron mis ideas, porque yo también como profesor o como persona puedo tener ideas que son equivocadas o que difieren de la realidad y lo importante es eso, si tengo que en conjunto podamos reconocerlas y poderlas trabajar para que siempre se llegue a la verdad. Entonces, eso es básicamente lo central o lo medular del tema de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta o duda.